Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más del libro de Mateo, de el apóstol, que
Pues nos dejó este gran legado, un libro muy importante, pero muy importante. El legado de las palabras de nuestro Mesías, de sus hechos, de sus obras, de Yeshua de Nazaret. Y bueno, vamos al capítulo 10. Si desean conocer un poco más de este libro, en la lista de reproducción de este canal están el resto de capítulos. Ahí lo pueden buscar por Evangelio de Mateo o Libro de Mateo y aparecen 9 capítulos hasta el momento. Entonces hoy hablaremos de los apóstoles. Es un capítulo bien interesante porque todo el capítulo, aunque es bastante largo, tiene más de 40 versículos, todo está relacionado con los apóstoles, con su instrucción, con lo que el Señor, pues para qué los llama, ¿no? Y aprenderemos varias cositas. Espero que el Señor nos instruya de verdad con su sabiduría, con una palabra fiel. Gracias a todos por conectarse, por estar pendientes de nuestros videos. Recuerden que pueden comentar, que pueden suscribirse y compartir. Shalom para todos y vamos a orar. Padre mío, te agradezco por permitirnos conocerte, Señor, por permitirnos estudiar estas páginas sagradas, Señor, que muchos escribieron en la antigüedad por causa nuestra, Señor, porque tú has preservado, Señor, este conocimiento precioso, Señor, para un pueblo que en el futuro, Señor, en tierra lejana, lo descubriría como lo somos nosotros, Señor. Te agradezco por darme el privilegio de poder compartir estas palabras, Señor. Dame sabiduría para hacerlo. Y a todos danos sabiduría para hacer las palabras que aprendamos, Señor, las instrucciones que tú nos entregues hoy. En el nombre de Yeshua te damos honor y gloria. Amén. Bueno, capítulo 10 de Mateo, los que tengan ahí su Biblia pueden agarrarla. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echara fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás; Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre de Tadeo; Simón el cananeo; y Judas Iscariote, el que también le entregó. No sé cuántas veces nos hemos puesto como a pensar sobre estos apóstoles. Como ayer hablaba, mi cuñado decía que ningún hecho de Yeshua está separado de un acto de sabiduría, ¿no? Ninguna frase que se menciona, ningún texto, ninguna mención que se haga en el libro de los evangelios, como sucede en toda la escritura, está ahí de adrede. No hay espacio para dejar, digamos, que cosas allí sueltas, sino que todo lo que se escribe tiene una intención, tiene un propósito. Y estos apóstoles, el hecho que se mencionen y que se hable sobre ellos, pues pensemos qué pudo haber pasado por la mente del Señor a escoger a estos apóstoles. Dice que ellos tenían como principal llamado, ¿verdad? Tenían la autoridad sobre espíritus para echarlos fuera, para sanar enfermedades y dolencias. Y antes de hablar de ellos, quiero que leamos también el versículo 5 en adelante, para que primero como que veamos el contexto y para qué ellos fueron llamados, y luego hacemos el comentario. En el 5 dice: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta ahí. ¿Cuál era el propósito principal de estos 12? Dice aquí: ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Es un pasaje muy, pero muy importante, este asunto de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque si el propósito de estos 12 era las ovejas perdidas, pues vamos a ver estos entonces que tienen para enseñarnos en su esencia como personas. Empecemos por el hecho de qué es ser un apóstol, ¿no? ¿Qué es un apóstol? ¿Alguien sabe
¿Qué es un apóstol? Que de pronto quiera aquí decir rápidamente, así en 2 palabras, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Un enviado. Esa es la palabra más sencilla y más, quizás más exacta para pensar en un apóstol. Es alguien que se envía, ¿no? Tiene un propósito así como de embajador, de representación de un nombre, ¿verdad? Es un testigo, es un personaje que representa a otro. Eso es, un mensajero. Lo más parecido podría ser quizás un ángel, ¿no? Un malaj, que lleva un mensaje y representa a otro. Un shaliach o un apóstol es eso, un enviado. El término hebreo, shaliach, apóstol. Estos apóstoles entonces fueron enviados. Tienen un propósito sencillo y era ir a otro lugar, ir lejos, un alcance, ¿no? De hecho, Yeshua les dice, vayan. Por eso, pues, los tenemos como enviados. Son sus 12 discípulos más cercanos o que hacían parte, digámoslo así, de un grupo selecto, en el buen sentido de fueron seleccionados. Fueron seleccionados por el maestro para un propósito de predicación. ¿Por qué 12 apóstoles? 12 tribus de Israel, ¿cierto? Vendría una pregunta interesante. ¿Y ellos qué relación tendrían con las tribus? ¿Podremos encontrar algún patrón? ¿Algo interesante? Y eso es algo que me parece bien chévere de ver. Vamos a ver primero quiénes eran estos 12 y vemos qué relación tienen ellos con Israel particularmente. ¿Listo? Antes de hablar de su propósito y todo, vamos a ver sobre ellos. Los nombres de los 12 eran estos. Shimón, que fue llamado también Pedro, o sea, Pedro, el apóstol Pedro. Andrés, su hermano, Pedro y Andrés. Venían, digamos que de la misma casa. Estuve investigando un poquito de dónde nacieron estos. Pedro y Andrés eran de Betsaida, o sea, de la zona de Galilea, de donde Yeshua va y lo saca de las redes, ¿no? Viene Andrés. Bueno, Andrés y Pedro son hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, hermanos también. Jacobo y Zebedeo, hermanos. Estos son de Betsaida, Galilea también. Felipe también fue de Betsaida. Bartolomé es de Caná, también en Galilea. Tomás, Galilea. Mateo, se desconoce, pero se sabe que era de Israel. Jacobo, hijo de Alfeo, también es de Betsaida. Leveo, que es el mismo Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas. Este se llama Judas Tadeo, es el que llaman Judas Tadeo. Este también es de Caná. Vendría el otro Simón, que también era cananeo. Este es el llamado Celote en otros en Lucas. Y Judas Iscariote, quien era de Judea. Listo. Pregunta: ¿qué relación tienen sus orígenes con Israel? 10 eran de Galilea. Judas Iscariote era judío. Mateo, pues no se sabe con claridad dónde era, pero podríamos pensar que podría ser judío dado su cargo, y era un publicano, o judío, o alguien cercano pues a esa zona de Jerusalén, ¿no? Podría ser quizás uno de Simeón, de Benjamín, podría ser uno de un levita incluso, pero este era, quizás este no era de Galilea, es lo que quiero decir, quizás no lo era. ¿Ah? Entonces, una forma de verlo es cuando Yeshua llama a Mateo, que fue de lo que se habla ayer, ¿verdad? ¿Dónde estaba Yeshua cuando llama a Mateo, ¿no? Llamamiento de Mateo. Esto está en Mateo capítulo 9. Espérenme que no estaba compartiendo aquí el texto. Gracias. ¿Cómo?
Dice en el capítulo 9, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál ciudad? Galilea, era llamado Nazareno, aunque él era de Belén, ¿no? Él era llamado Nazareno y era considerado de Nazaret, pues allí pasó su vida, realmente. Él solamente nace en Belén. Así que podríamos pensar, bueno, ¿y Mateo qué? Bueno, como dice lo que citamos ahorita, simplemente se sabe que era israelita. ¿Y esto qué? Pues bueno, cuando pensamos entonces que hubo un apóstol judío, el resto de otras tribus, ¿qué podríamos pensar así a cuentas rápidas? Pues que cada uno estaba representando a una tribu de una u otra manera, de los cuales uno era judío y los otros representarían a esas tribus perdidas, a esas tribus lejanas. Y esto lo tenemos que entender a nivel histórico, porque Israel fue partido en dos grupos principales, lo que fue llamado un Israel del norte y un Israel del sur, un Israel dividido por causa del pecado de los reyes de Israel. Fue, de acuerdo a una profecía, Jeroboam y Roboam dividen el reino en dos partes, ¿verdad? Y se quedan 10 hacia el norte y 2 hacia el sur, de los cuales predomina esas del sur, los judíos. De ahí viene el tema pues de que se les llamen a ellos solamente judíos, a pesar de que entre ellos hubiesen varios de diferentes tribus. Entonces, si lo vemos desde ese ángulo todo esto, pues quizás por eso todos fueron llamados de Galilea y no de entre los judíos. Es decir, que el rescate de los mismos de Israel vino de Israel. Es decir, no fue necesario que fuese enviado sino aquel judío, del cual se declara en la escritura que sería, digamos, que tomarían de las, ¿no? Dice, 10 hombres de toda tribu, algo así menciona, le tomarán del manto a un judío, haciendo énfasis en aquel judío que iría por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que estos 12, que surgen de las mismas tribus, que están incluso lejos, que están al norte de Israel, son enviados para traer a sus propios hermanos. Porque, ¿se acuerdan cuando les hablaba el otro día acerca de Jesús, el nombre de Jesús versus Yeshua? Que poco, en mi modo de entender, tenga que ver con Zeus y con todo este paganismo que queremos darle, a veces a la fuerza meterle a las cosas, porque el mismo Judas es una demostración de él. Su nombre no era Judas, era Yehuda. Es decir, el término de la H al final, que se muestra con Judá, y nosotros hoy en día le decimos Judas, es una muestra también de Yeshua versus Jesús, ¿no? Que es la S al final, que es una forma en que los nombres que terminaban en H se les pone una S al final. Entonces Judas no es más que Judá, es un nombre que refiere directamente a su tribu, a sus ancestros, ¿no? A su línea paterna, y es Yehuda. Entonces, sobre cada uno de estos apóstoles, y en particular de Judas, justamente por ser, digamos que discriminado o separado del grupo y verlo como un particular, encontramos en él un carácter que es muy propio de lo que eran los judíos en aquella época, y que luego con las mismas historias veremos sobre todo esto. Entonces, habiendo visto el propósito de estos apóstoles, vamos a entrar a detallarlos, a detallarlo un poco más. Dice que, volviendo al 10 en el 1, el Señor los llamó, les dio autoridad sobre espíritus para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué tenían de particular entonces estos enviados? ¿Qué tenían que no tenía el resto de personas? Poder. Tenían poder. Tenían, no sé si sea el término, pues como en algún otro pasaje creo que lo menciona, una unción especial por medio de la cual ellos demostraban su elección y podrían hacer también lo que Yeshua hacía.
y era demostrar la predicación con poder. No todos sanaban enfermos, no todos sacaban espíritus, pero estos 12 sí. Eran unos apóstoles, unos enviados con unas características únicas. Vamos a construir el perfil de un apóstol bíblico, ¿listo? A ver si la logramos. Primero, ¿qué fue? Llamado por el mismo Señor. Los apóstoles, todos, incluyendo a Pablo, fueron llamados por el mismo Yeshua. Pensamos en Pablo, ¿y este qué? Bueno, este fue llamado por el Señor, ¿no? Cuando en el camino se le aparece. ¿Y qué pasa con el sucesor de Judas? ¿No? Dice que ellos, cuando muere Judas Iscariote, cuando vende al Señor, ellos se apresuran a echar suertes para escoger entre dos hermanos. Bueno, ese es un punto muy discutible, porque en mi criterio personal, en mi comentario, yo pensaría que ellos se afanaron en escoger a alguien. Echaron a suertes, pero el Señor ya estaba escogiendo a uno, que es Pablo. Y bien dice Pablo, soy menor que todos los apóstoles, pero quizás fue de los que mayor obra hizo, ¿no? Entonces es un comentario aparte. Y también es probable una 13ª tribu, ¿no? Como cuando contamos las tribus de Israel y nos dan 13, porque están también los levitas. Entonces el número 13 funciona perfectamente entre la cantidad también de apóstoles. Bueno, más allá de eso, el caso es que encontramos este patrón, por lo menos de los apóstoles oficialmente escogidos por el Mesías, fueron 12. ¿Listo? O bueno, incluyendo a Pablo, un 13, pero este en reemplazo de uno muerto. ¿Y dónde era Pablo? Y Benjamín es una tribu que, sí, que estuvo siempre ligada a los judíos. De hecho, ahí vino el primer rey, ¿no? Y ellos tenían límites unidos, ¿no? Es decir, Benjamín estaba pegadito a Judá. Bueno, todo eso no es ahí de gratis, todo tiene una razón. Entonces, bueno, entonces el perfil, ¿no? Fueron llamados por el mismo Mesías. Segundo, no solamente fueron llamados, sino que fueron enviados. Fueron enviados, ¿cierto? Es decir, no fueron llamados porque sí, sino que tenían todos un llamamiento en común, un propósito en común. Ninguno fue diferente en su propósito. A todos el Señor les otorga una instrucción equivalente. Es decir, ningún apóstol fue mayor a otro en ese sentido. Tercero, representaban a Israel directamente. Ninguno fue extranjero, y es importante ese punto. El Señor pudo haberlo hecho, quizás, llamado a uno entre los romanos por su fe, porque seguramente hubo grande fe entre muchos. Pero este llamamiento, en lo que representa, debía ser llamado de entre los hijos de Israel. ¿Qué otro perfil encontramos de estos? Tenían poder, ¿no? Todos fueron enviados y todos tuvieron gran respaldo de parte del Señor en todo lo que hacían, ¿no? Incluso Pablo, ¿no? Cuando lo persigue una divina, él se voltea y la calla, sabiendo el espíritu de adivinación que tenía. Todos tenían un poder especial que aquí menciona Yeshua que él les otorga. Le dice para que cuando hagan la obra, el trabajo, pues sean creíbles, para que la gente sepa que han venido de parte de Dios. ¿Qué otro propósito tenían? Que ellos venían ¿a qué? A reunir, a buscar, a encontrar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenían un propósito particular. Si abrían una congregación, si montaban algún tipo de obra, tenía como propósito reunir a las ovejas perdidas de Israel. Y bueno, ahí iremos construyendo más sobre su perfil. Por ahora, eso. Si alguien se llama apóstol y no cumple con esto, pues su apostolado es demasiado, pues no sé, como que frágil, en el sentido de que está lleno de
de razones para pensar que no es un apóstol. Simplemente puede ser un autollamamiento o un nombre que quieran ponerle a una persona que, pues, que ejerce algún tipo de obra, pero llamarlo apóstol como tal, ya entraremos a pensar por qué la gente querrá tener este nombre encima. Dice en el 5 que a estos 12 envió Yeshua, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Por qué no irían a los caminos de gentiles y a ciudades de samaritanos? ¿Qué sería un camino de gentil y una ciudad de samaritanos? Sí, en el 6 dice: si no vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Dónde estaban perdidas las ovejas de la casa de Israel? Entre los samaritanos y entre los gentiles. Entonces, ¿por qué les dice no vayan por caminos de gentiles ni de samaritanos si se supone que allá están perdidas? Por el camino que ellos practicaban, la idolatría. Exacto. Les estaba hablando de la manera de los gentiles y de los samaritanos. Es decir, si bien Israel estaba mezclado entre samaritanos y gentiles, no podían ellos perderse en el camino de las mismas naciones en sus prácticas. Es decir, su propósito no era ir, digamos, principalmente a, no sé, a un romano, no sé, a un griego, sino buscar de entre los griegos y entre los romanos quiénes serían de la casa de Israel. Ese era, digamos que el propósito principal. Ir primero, id antes. Cuando dice id antes no discrimina al resto, sino que está hablando de que hay un orden. Y lo principal sería descubrir de entre gentiles y samaritanos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego sí, podrían ir al mundo entero, ¿no? Yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la predicación principal de Yeshua todo el tiempo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El mismo Juan, en su predicación antes, en el bautismo de Yeshua, cuando se narran estos hechos, dice que él predicaba el evangelio del arrepentimiento, ¿no? Para perdón de pecados, diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación del reino, una predicación que sé que algunas iglesias predican de una u otra manera, diciendo: aquí es una iglesia del reino, aquí se predica el reino de los cielos, pero no sé si tenemos claro cuál es la predicación del reino de los cielos. ¿Qué es la predicación del reino? ¿Cómo lo resumimos así rápidamente? ¿Qué es la famosa predicación del reino? La predicación del reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto? Para mí es volvernos al Eterno, basados en su Torah, cumpliéndola como en la Biblia. Volvernos a Dios cumpliendo sus leyes. Listo. ¿Qué más? ¿Qué es la predicación del reino? Para mí la predicación del reino es, como dice la oración del Padre Nuestro, que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, como dice en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Como decía Juan el Bautista, arrepentirse de ver que el reino de los cielos se ha acercado, haciendo referencia al Mashiach, mostrando como que a partir de ese momento iba a ser mostrado ese camino perfecto, o sea, por donde se había perdido. No sé. Es descubrir el camino perdido, anunciado por los profetas, del cual el mismo Juan Bautista dice: vuélvanse, no arrepiéntanse. Es que suena grande esa palabra, ¿no? El reino de los cielos ha venido. No sé si uno ya, es que uno lee los pasajes ya como con tanta, como en automático, que se pierde la riqueza. ¿No les parece como exagerado? O sea, pareciera así, ¿no? Como grande, como nuevo, que llegue un hombre y empiece a decir: el reino de los cielos está cerca. Es que eso suena como a... O sea, no está diciendo cualquier cosa, está diciendo que los mismos cielos, que el mismo Todopoderoso está en medio de uno. Pues, si no lo hemos pensado así, la verdad es que el término, el reino de los cielos, debió ser un término de discordia, debió ser un término que retenía los oídos para muchos.
el hecho de que un hombre llegara y dijera, con mi presencia, los cielos están cerca. Es como que suena como, uy, yo no me meto a decir esas cosas, ¿no? Es como muy Muy grande. presuncioso, sí, suena eso, pretencioso, decir algo como eso. Pues la prédica de Yeshua era hasta todo el tiempo, el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué querría decir el reino de los cielos? Pues aquí hay algo bien interesante, más allá de todo lo que han dicho, porque en efecto está compuesto, el significado de esto está compuesto de cada una de las cosas que dijeron. Pero hay algo particular que no mencionaron y que sí es clave en todo esto. Y es que, ¿cuál era el estado de Israel en este momento? ¿Qué era Israel? ¿Qué era Jerusalén? ¿Qué eran los judíos? Galilea, todo esto en esta época de Yeshua, ¿qué era? Cautivos del Imperio Romano. Ellos eran una colonia, pues, más bien, habían sido colonizados, más bien que eran una colonia, habían sido colonizados por cualquier cantidad de imperios, babilonios, persas, medos, griegos, romanos. Así que, ¿dónde estaba el reino de Israel? Dime. La identidad judía e israelita estaba quizás pasando por ser una leyenda, embolatada. No, pues se cuenta, se dice que alguna vez fuimos un reino, alguna vez gobernó un rey llamado David, quizás, ¿no? Se cuente como simplemente algunos textos escritos y algunas tradiciones orales donde se contaba de que alguna vez Israel fue una nación grande, gloriosa, unificada, como respuesta a unas promesas de Dios hechas a unos hombres, ¿no? Pero ¿de dónde queda todo eso? Después de tantos, siglos, incluso milenios. ¿Qué pasó con todo eso? Pues solamente estaba allí, en el pasado, porque se llevaba mucho tiempo de una nación que no sabía realmente nada del reino por lo menos en el sentido más inmediato, que era el reino humano. Ellos no gobernaban su propia nación mucho tiempo atrás, y lo más parecido a un gobierno sí fue unos siglos atrás, pero fue un gobierno a medias, que fue el gobierno que dieron los mismos saduceos o el linaje de Sadoc, ¿no? De donde viene el término saduceo, sadoquita, que son los sumos sacerdotes que gobernaron en época de los macabeos. Fue un gobierno sin reyes, pero sí de líderes, digamos, religiosos, pero estos estaban a su vez gobernados por el rey de turno, ¿no? Que les concedía permisos, pero estos tenían que entregarle tributos y todo esto. Y ahí para atrás nos tendríamos que devolver hasta el tiempo antes de la deportación de Babilonia. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Se acuerdan? ¿La fecha? La deportación de Babilonia, en el año tal, antes del Mesías, ¿se acuerdan? Como en el 700, 600, antes del Mesías. Es decir, cuando pensamos hacia atrás nosotros, pensemos de cuándo fue descubierta América. 1400. Una época de aquí hacia atrás, si nosotros pensamos cuándo es la deportación de Babilonia, es equivalente más o menos a lo que hay de aquí al descubrimiento de América. Pregúntese usted qué era de ese tiempo. Pues eso se nos hace como prehistoria, se nos hace por allá tan lejano, pues hace 600 años no más. En la época de Yeshua, viendo hacia la época que fue el último rey, es como pensar del descubrimiento de América. Fue hace tanto tiempo que uno dice, pues eso poco tiene que ver con la historia del presente, sino con las narraciones, con las... Pensemos en la esperanza de un pueblo ante eso. Es como si nos dijeran que hace 600 años se esperaba un rey para Colombia. Dice, pues, chévere, pero ahorita yo no creo que vaya a venir ningún rey a Colombia. No, pues que hubo una profecía. Pues ahí es donde está la fe y la permanencia de muchos. ¿Cómo se vería? Esto es chévere verlo así en esas perspectivas porque nos hace pensar mucho. Y todo parece que está de momento, pero no, la verdad es que son muchas épocas y largas. Así como fuimos conquistados por españoles y ahorita de los colombianos o de la raza y de los pueblos originales ya no hay nada, digamos, a la manera que fueron. Y todo lo que somos una gran mezcla. Obviamente nosotros sí hablando de nosotros como una persona que también tengo origen de mis ancestros colombianos o de nativos de América, poco tengo que ver con ellos y tengo mucho que ver con otras naciones, una mezcla muy, muy importante.
los pueblos judíos, el pueblo judío, a pesar de que también fue, más bien, a diferencia de nosotros, fue más estricto y se cuidó mucho, eso no, sin embargo, no le quitó su mezcla. Entonces esto hizo que muchas cosas estén en el panorama que nosotros simplemente pensamos que no están. No, ahí están. ¿Cuál es la fe de un Galileo que está menospreciado por sus propios hermanos judíos por ser Galilea de los gentiles? O sea, un gentil más, espérate, quédate allí, pecador. Que se hable de un rey, de un gobierno de hace 600 años. No, perdón, hace 600 años fue el tema de Babilonia. Pero ¿cuándo fue la promesa hecha de Dios a David, de la cual se esperaba un Mesías? Eso creo que fue hace como 900 años atrás. O sea, eso fue más o menos en el año 1000. Si no estoy mal, no es que ahorita no tengo internet aquí para revisar, pero fue mucho tiempo atrás. Y bueno, tú hablas de un Mesías para un David, pero de un profeta mayor para un Moisés. Por eso, sí. Es donde uno dice, uff, cuando uno empieza a estirar esas épocas, uno dice, bueno, ¿y quién espera eso? ¿No? Más bien, es difícil esperar en algo que está tan alejado, ¿no? Entonces pensar en David y la promesa del descendiente de David, el Mesías y todo eso que empieza a cobrar mayor sentido con los años, incluso. Lo curioso es que en vez de morir la idea, como que cobra un nuevo sentido y ya se dan cuenta, bueno, no era Salomón, no era realmente, ¿será que esto es donde cobra sentido el reino de los cielos? ¿Será que esto tiene que ver más con un reino no humano, un reino que trasciende las épocas, que trasciende incluso las generaciones? Y mencionas tú el tema de un profeta como Moisés. ¿Cuándo dijo Moisés eso? Eso son 1500 años antes. Los inicios de la nación. 1500 años antes, eso es mucho tiempo atrás. Y que se espere a ese profeta como Moisés y llegue un hombre y diga, yo soy, pues no lo dice así tan de frente, pero dice, me creerían a mí si creían a Moisés, el reino de los cielos está cerca, y él se presenta como ese Mesías, rey y profeta como Moisés. ¿Cómo se debe ver esto? ¿Cuál es la fe de ellos? Quizás sea la de muchos al día de hoy diciendo, ya está cerca la venida del Mesías. Es decir, ha pasado 2000 años de los textos de vengo pronto, y al día de hoy hay gente con la que tú hablas todo el tiempo y te dice, ya está cerca la venida. Es como, es bonito, pues, es molesto en algunos casos de que es lo único que tienen para decir, porque hay mucho más para decir en este presente, pero hay gente, lo que digo que es bonito es que siempre tiene su fe diciendo, ya está cerca. Yo lo espero, yo sé que está, un tsunami es que está cerca. Pasó la muerte de no sé quién, está cerca. Hubo tal problema, está cerca. Todo lo ven como un presagio, una señal de que ya está inminente la venida del Mesías, y pues claro que sí, con cada día que pasa está más cerca, pero esos de siglos y siglos atrás de ya está cerca, vio que se destruyó el templo en el año 70, ya está cerca el Mesías. Es decir, la fe de los que esperan en la venida del Mesías es algo que no se puede perder ni se debe menospreciar. Solamente que digo que lo chistoso o molesto, no sé cuál sea el término de decir, es que pareciera que lo único que saben decir está cerca, cuando hay mucho más que decir acerca de Él y de su venida y de todo lo que es esto, ¿no? Esto es lo que llaman como gente que adventista, ¿no? En cierta forma, que solamente piensa en el advenimiento, pero hay que pensar más en el presente, porque si no hay presente, un presente correcto, pues no nos va a servir de mucho su advenimiento, ¿no? Es decir, si nosotros nos vivimos en este presente en obediencia y fidelidad, pues el día de su venida nos va a coger como ladrón en la noche. Entonces, más bien, estemos listos, vigilantes, con lámparas llenas, para que cuando llegue su venida, pues estemos listos. Lo digo por la cantidad de horas, predicaciones, enseñanzas que hay sobre el tiempo de la venida, y la mayoría son muy hipotéticas. Entonces, cada año que pasa, yo ya tengo claro que este es el año de la venida. Espérese, no nos afanemos. Ya las señales están marcadas, pero no ahorita, desde hace muchos siglos. Desde hace muchos siglos, ¿cuáles señales? Terremotos, guerras, rumores de guerras, hambrunas, epidemias. Desde la misma época de Yeshua, cuando él muere, vino un apocalipsis, el apocalipsis de Jerusalén. Y todo estaba de acuerdo a las mismas señales que él dio.
Entonces pensar que las señales están dadas ahorita, pues sí, pero como en todas las épocas. Lo que nos quiere decir es que es inminente en cualquier momento. Obviamente le sumamos más cosas que la misma escritura nos da, señales que están incrustadas en las mismas festividades, que están incrustadas en lo que pasa a nivel internacional y muchas cosas que podríamos, digamos, que nos ayudan a determinar cuándo pudiera estar cerca su venida, nos ayudan al día de hoy a manejar esto pues con más, no sé, entendimiento, quizás sea el término, y entonces decir, como dice también la escritura, que dice la esposa, ven, ¿no? Yeshua, ven pronto y ojalá que pasen estos días. Dime. Que también se nota que esté presente contigo, que sería como el tiempo en el que hace que todos estén despiertos. O sea, es un propósito. Todos lo esperemos. Uno vigilante y viendo que en este tiempo todos estamos pendientes de que si regresa estemos bien. Sí. Y hace estaban 2 igual. siglos estaban en la misma condición, y entonces creo que es una manera del Eterno mantenernos alerta y que todos que no nos estemos durmamos. avivados en la fe. Sí, es chévere ver eso, ¿no? Que es como que no es predispuesto, no es algo que todos nos ponemos de acuerdo a decir Ben Yeshua en su momento, en su época, pero así ha pasado. Y entonces decía, pues la fe de Israel no se acabó para esperar a un Mesías ni a un rey. Y dice uno, ¿sobrevivió a tantos años? Sí, pues ahorita ha sobrevivido a más, incluso 2000 años. Y aún así, no un grupo pequeño, sino muy grande de personas, incluyendo cristianos, católicos, incluso creo que musulmanes, dicen que venga pronto el profeta, que venga pronto el Mesías, ¿no? Al Mashiach, creo que se llama en árabe. Todos esperan a un Mesías, incluso otras religiones. Entonces esto es muy hermoso, porque nos muestra que en el corazón del hombre hay esperanza sobre un destino diferente, sobre una restauración. Entonces, el tema del reino, volviendo, es, en otras palabras, es una gran promesa. Una promesa que trasciende muchas épocas. Y dijo Yeshua, pues está cerca. Es decir, más allá de que volviera a haber un rey como un hijo de David, hablando de pues un hombre sentado allí en un templo renovado o en un palacio en Israel, Yeshua no vino a presumir de nada de eso. Sin embargo, estaba en medio de nosotros caminando el Rey de Reyes. Y él no fue presuncioso, no fue presumido. Al contrario, él mantuvo ese perfil allí abajito. Él vino a mostrarse de una forma que no les voy a decir ahorita, la descubriremos en los mismos textos. Vamos a ver quién fue ese rey y por qué fue así, o sea, con esa postura como tan humilde y tan diferente, ¿no? Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Pues que una gran promesa esperada desde siempre estaba más cerca que nunca. Y era lo que dice el Señor cuando dice, construyan el tabernáculo porque yo moraré en medio del pueblo. Cuando se habla de un reino cerca, se está hablando de un rey que está en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, Yeshua, como dice el texto de Juan, que él se hizo carne y habitó en medio de los hombres. Habitó, moró, se acercó, estuvo en medio del pueblo. ¿Y qué otras cosas podemos decir del reino rápidamente? Pues lo que extraemos de los otros pasajes, que es lo que ustedes mencionaron. Arrepentidos porque se ha acercado. Es un reino en el cual puedes entrar o acercarte por medio del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Pues una conversión de las malas obras. ¿Qué quiere decir eso? Volverse a la Torah. Sencillamente se resume en que si deseas entrar en el reino, debes ser una persona que acepte las leyes del reino, que las practique, que las viva, ¿no? Entonces viene una conversión por causa de esto. 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibisteis, dad de gracias. Ustedes recibieron este poder de Dios, no es para que se lo queden para ustedes, vayan y hagan la obra que ustedes no nacieron con poder. Y aunque hubiesen nacido, también habría venido de parte de Dios. Pero en este momento ha sido entregado a ustedes para que con esto hagan una gran obra. Así que háganlo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos apóstoles no esperaban el pago por este trabajo. Es decir, no un pago del tipo da para que el Señor te dé,
ven y ofrenda, ven y diezma, ven y pacta con Dios para que seas sano. Nada de eso es bíblico, de ninguna manera. Al contrario, dice, con abundancia de poder, háganlo porque así se les confirió a ustedes. Es decir, si tienen que levantar un muerto, no esperen nada a cambio, en el sentido de eso, ¿no? Como del negocio, del comercializar esta gran obra, no fue de ninguna manera dado. De hecho, Yeshua les está advirtiendo eso. Ni se les ocurra cobrar por la obra que van a hacer porque fue dada de gracia. Es una advertencia, de hecho, es un mandato. No vayan a sanar, limpiar leprosos, resucitar muertos como un comercio. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados de quien sea digno y posad allí hasta que salgáis. Entonces uno dice, no que no puede cobrar, pues aquí me dice que no lleve nada. Una cosa es cobrar, es decir, hacer un comercio. Tu milagro es más grande, te cobro más. Y otra cosa es vivir de la obra. Voy a tratar de explicar esto. Cuando el mismo Yeshua está diciendo el obrero es digno de su salario, está diciendo que cuando tú estás trabajando, ese es el término, trabajando en una obra de que le pertenece a él, eso no te quita tus necesidades diarias, eso no te quita tu hambre, tu necesidad de pagar un alojamiento, una ropa, unas cosas. Entonces, ¿quién va a proveer de esto si tú no estás dedicado a tu trabajo por estar trabajando en otra obra? Pues al final de cuentas es un trabajo. Entonces él dice, pues es digno de que se le dé. Así que si tú vas a una obra de estas, pues la misma obra te lo va a pagar. ¿Cómo? Pues imagínate, ellos iban a cualquier casa a predicar el evangelio del reino. Y allí hacían obras y milagros. ¿Cuál crees que es la actitud, la reacción de la gente? Pues, ¿qué dicen los textos? Que la gente solicitaba que los visitaran, ¿no? Por favor, que venga uno de estos apóstoles. Aquí reunimos a unas familias, que vengan y nos hablen. No se preocupe por la comida, no se preocupe por el vestido, por la hospedada. Aquí no se le va a cobrar nada. Necesitamos es que nos enseñe, que nos hable. La necesidad de la gente hacía que ellos mismos suplieran esas cosas, no en el sentido de el comercio, que es lo que quiero que entiendan. Esto no es una forma de capitalizar, de generar patrimonio, nada de eso. Era el sustento necesario para la misma obra, normal. Entonces tú que cargando tu carrito de mercado para ir a predicar, no te preocupes, tú llegabas y allá te daban una comida y te pasabas aquí unos días. Eso era lo que hacían los profetas, de hecho era... ahorita se va a mencionar, y hay pago de profeta, hay pago de discípulo, hay pago de obrero. ¿Qué quiere decir? Que desde la misma antigüedad, cuando se hacía una obra, como cuando va Elías o Eliseo, a ellos se les daba un pago de profeta. ¿Qué quiere decir? Que ellos hacían una obra y la gente les sustentaba en su misma obra, al punto que Elías no le dice a la viuda, dame de tu aceite, dame haz un pan primero para mí. ¿Por qué ella le hizo un pan primero a él? Porque era ese trueque de un sustento a cambio, pues no sé si a cambio, o sí creo que es el término, a cambio de la presencia del profeta, de su palabra, su oráculo, su profecía, su milagro y lo que sea que éste pudiera dar. Entonces es una compensación por lo menos, y es que tú sustentes a esa persona el tiempo de su estadía contigo. Así que 2 cosas para decir. Primero, si tú trabajas, ese es el término, trabajas en la obra del Señor, tienes que saber que eres digno de aceptar, más bien digno de recibir colaboración en esto, que no está mal, pero no puedes generar codicia sobre la obra, mucho menos cobrarla. Es decir, claro, yo voy, pero necesito una estadía en tal hotel y por favor, no sé, transfiérame por ahora 5 millones y no, nada de esas cosas, mejor dicho. Esto es, digamos que desinteresado, pero esperando por lo menos lo necesario, ¿no? Entonces, el
el que enseña, el que predica, el que hace la obra, si está realmente trabajando en esta, puede vivir de ella. Sin embargo, es difícil. Porque tú cómo vas a ir a visitar a personas con necesidad y vas a esperar, digamos, muchas cosas y en algunos casos ellos mismos no van a tener para comer. Así que un ministro del Señor debe ser consciente también de la necesidad y muchas veces va a dar más de lo que reciba. Y eso no debe ser un objeto de tristeza, sino al contrario de alegría. Entonces vemos a un Pablo, donde él decía, pues yo prefiero no recargarme a ustedes a que va a llegarle allá una viuda que me mantenga. Yo trabajo con mis quehaceres, con eso yo no, si alguien me colabora, excelente, pero si no, tranquilos que yo también tengo mi salario. Así que ese pensamiento de que yo no soy, ni espero enriquecerme con las ayudas de los demás, ni espero ser una carga para nadie, sino más bien, si el Señor me provee y me bendice con esta obra por medio de la gente, pues bendito sea Él. Y si no, pues tampoco me preocupo, Yeshua, dice, Él me sustentará. No se vayan sobrecargados, lleven lo necesario para la obra. Así que y en particular está hablando de los apóstoles, ¿no? Cuando vayan y hagan su obra, tranquilos. Ustedes serán sustentados, no se preocupen de decir, ¿y ahora qué haré con mis redes? ¿Qué haré con mi trabajo? No se preocupen. Usted va a ser sustentado por la misma obra. También hay que pensar que este era un trabajo de tiempo completo. Estos hombres literalmente abandonaron su vida diaria y se dedicaron a la transmisión del conocimiento del Señor. Se dedicaron a la labor que Yeshua les encomendó. Lo que hace que les sea imposible pues generar, devengar un dinero de una manera diferente, o sea, muy difícil. Entonces, naturalmente, son dignos de trabajo. Somos dignos de trabajo si hacemos la obra del Señor. Somos dignos de salario, en ese orden de ideas. Pero, cuando se hace en esas condiciones, es lo justo, es lo correcto. Es lo correcto. Entonces, esto no es un comercio. 11 más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién sea digno allí y posad hasta que salgáis. Y cuando se haga una visita, entonces no entres a cualquier lugar. Entra a un lugar donde sea digno de entrar. ¿Qué es un lugar digno de entrar? Un lugar en el cual se reciba la palabra. Porque imagínense entrar a un lugar donde no haya esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a encontrar? Enemigos. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, tu paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, tu paz volverá a ti. Y si alguno no te recibe ni oye tus palabras, salid de aquella casa o ciudad, salid sacudida del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Cuando ellos eran enviados, Yeshua les dice, ustedes van a visitar a sus hermanos. Si ellos lo reciben, a mí me han recibido. Si ustedes lo rechazan, a mí me han rechazado. Si rechazan la misericordia, pues ¿qué queda para ellos? Un castigo peor el que Sodoma y Gomorra. Entonces está diciendo, serán peores que Sodoma y Gomorra porque a Sodoma y Gomorra no fue enviado el Hijo de Dios. Y si hubiese sido enviado a ellos, quizás ellos hubiesen creído. Pero a Israel, a quien ha sido enviado, si no les recibe sus palabras, que no van vacías, de hecho van acompañadas de poder, de misericordia, de un mensaje muy valioso. Si no lo reciben, no se preocupen. Simplemente abandonen aquel lugar y ya les advierto que ese lugar pues ha perdido su esperanza. Así que los apóstoles, ¿qué llevaban? Eran shaliach, eran enviados ¿a qué? A comunicar ¿qué? Buenas nuevas, un buen mensaje. Salvación, porque si no se oía que había, pues la condenación del pecado, ¿no? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Él les advertía acerca de que no sería un trabajo fácil y que la gente no sería agradecida y por el contrario tomaría ocasión para quizás ganarse un lugar entre otros, como entregándolos a ellos. Todo ha sido siempre un negocio, ¿no?
también del odio que se genera a nivel sectario, a nivel religioso, todas estas cosas, pues ellos llevan un mensaje diferente. Y pensemos en esto al día de hoy. Nosotros tenemos que seguir pensando en que no es fácil y no debemos ser tan confiados. Aquí dice, sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Que lo astutos no nos quite lo humildes. No se trata de ser arrogantes con grandes deducciones, sino de ser humildes como las palomitas. ¿Sí las ha visto? Se ven incluso tonticas allí con su meneíto. Pero son mansas, ¿no? Tú las puedes agarrar, no te tratan de lastimar, no hacen nada. Pero una serpiente siempre está lista, ¿no? Está un paso adelante. Entonces Yeshua les dice lo mismo, les decía a ellos lo mismo. No sean ingenuos. La gente va a querer su mal. Pero que eso no los haga a ustedes arrogantes ni prevenidos. Sean como palomas. Y digo que al día de hoy tenemos que aprender esto, y es que no siempre seremos bien recibidos, no siempre tendremos, digamos, ganaremos o mantendremos nuestros amigos, no siempre van a pensar bien de nosotros o van a recibir nuestras palabras. Así que ante esto, pues no dice aquí ataca como serpiente, no. Asimílalo, sé prudente, ve un paso adelante, pero responde como una paloma. Sé sencillo. Guárdate de los hombres, porque te entregarán a sus concilios, sus sinagogas os azotarán. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Ejemplos de esto, ¿a quienes llevaron ante reyes y todo esto? Al mismo Pablo es un ejemplo que está ahí escrito, que fue llevado delante de Agripa, que estaba en su momento. O sea, ¿quién es un pescador para que esté delante de un rey? Yeshua les estaba augurando que se venían cosas grandísimas. Como que llega aquí el Señor nos dice, alístate, porque a partir de ahora vas a salir en todos los medios, vas a estar delante de los mismos presidentes. O sea, uno dice, uy, qué misión tan impresionante voy a tener yo, un simple diseñador de páginas, que me va a mandar hasta delante de los mismos reyes. Pero aquí dice, pero no es fácil la noticia, te golpearán, vas a ser blasfemado, vas a ser vituperado delante de ellos, te entregarán. No vas a estar allá necesariamente porque te abrieron las puertas con honores, no. A empujones te van a llevar hasta allá, pero vas a estar delante de ellos. Y veamos lo que pasó con Pablo. Dice que cuando Pablo relata los hechos de cuando le entregaron, que el que lo escuchaba, creo que era Agripa, no recuerdo si era otro, dice, por poco y me convence Pablo, por poco y me vuelvo un cristiano más. Se narra ahí. De tal manera que el haber estado delante de estos hombres, pues es un gran mérito y es una gran, digamos, ganancia, porque estos no fueron persuadidos por, venga, ¿qué quiere decir este predicador? Ni les importaba. Pero quizás no había otro medio de llegar a lugares tan importantes. Entonces la sabiduría de Dios en todo. Pero que te digan a ti, serás mi discípulo, pero te advierto de una vez que no va a ser fácil, que vas a ser perseguido. Dice Pablo, ¿no? Yo he sufrido, soy el menor de los apóstoles, pero he sufrido azotes, prisiones, naufragios, blasfemias, vituperios, lo apedrearon. O sea, a los apóstoles pasó de todo. Que a usted no lo han acabado de firmar el contrato de trabajo. Este es su trabajo. No, vas a presentarte ante un trabajo que suena impresionante. ¿Cuál es tu trabajo? Usted es ayudante del Rey de los Cielos. Uy, tenaz, tengo que ir. Listo, eso debe ser. ¿A qué me colocarán a servir? Claro, venga, estas son sus responsabilidades. Tiene que ir a todos los rincones de la tierra. Lo van a ultrajar, lo van a pisotear, le van a hacer de todo esto. ¿Está listo para recibirlo? Creo que Yeshua les advierte todo lo que se vendrá, de tal manera que nada les coge fuera del lugar. 19. Pero cuando les entreguen, no se preocupen de lo que hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Y quizás de las mayores enseñanzas que aparecen en Hechos de los Apóstoles, por lo menos, acerca de una predicación de un apóstol, es justamente cuando los atrapaban. Ejemplo, Esteban, o Pablo ante el concilio, o Pedro, todos en su momento cuando los tomaban y dice ahí, y dijo estas palabras. Son unos textos impresionantes.
Son grandes, ¿por qué? Fueron llenos del Espíritu del Señor para decir lo que decían. Pues esas oportunidades no eran para tartamudear. Eran momentos para decir lo que se tenía que decir de una manera gloriosa. Era una defensa de un mártir, de una persona inocente que estaba de hecho buscando la salvación de aquellos mismos que los capturaban. Así que 20, no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces Yeshua dice, esto es un camino muy difícil, porque cada uno buscará el mal de su propio hermano. Ni siquiera serán sus enemigos, no. Su propia familia los entregará. Serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. O sea, ¿quién quiere esto? Pensemos. Ser aborrecidos de todos por causa del amor de uno. Piensen si valía, qué fe, qué amor tenían que tener estos que estaban en sus redes tranquilos, trabajando, y de repente llega uno y le dice, síganme, pero a partir de ahora todo el mundo estará en contra de ustedes. Yo creo que para eso se necesita fe. No es fácil de pensar que un hombre cualquiera, o sea, pues aparentemente cualquiera, te diga, deje su vida por una vida que parece de miseria. Y que aún así tú digas, te seguiré. Quizás a veces hemos juzgado a los apóstoles de poca fe, de torpes, pero la verdad es que no sé hasta qué punto nosotros también hubiésemos dejado las redes por seguir a uno que no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza y que nos decía de entrada, hasta su propia esposa lo va a odiar. En cierta forma es lo que él quería decir, no en el sentido estricto de que les fuera a pasar a todos así, pero sí de que están listos para algo como eso. Están listos para algo como eso. En los pasos de fe de los apóstoles son grandes, son grandes. ¿Qué amaban ellos? ¿Qué esperaban ellos? ¿Será la grandeza de hacer milagros? ¿Será que eso fue lo que les convenció? ¿Qué pudo ser tan importante para ellos para haberse permitido una vida tan miserable desde ese punto de vista? Desde el punto de vista de los ultrajos, de las lapidaciones, de las cárceles, que sus nombres queden por el piso, todo eso. ¿Qué valía tanto? Quizás ellos sí sabían a quién tenían delante y sus palabras quemaban en el fondo del corazón. No sé qué se debió sentir que él le mirara uno a los ojos y le dijera 3 palabras, ¿no? Pero sí que ellos aceptaron este reto gigante. Les fue suficiente haber visto que hiciera algunos milagros, porque cuando él los llama a ellos ya había hecho milagros, ¿no? Ya había hablado. Pues estos tuvieron la valentía entonces, la determinación para seguirlo, aunque no entendían exactamente para dónde iban. Y esto me recuerda a Israel en el desierto. Y aún antes, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Ellos no sabían que iba a pasar todo lo que pasó, de ninguna manera lo entendían, ni que iban a andar por un desierto tan árido. Sin embargo, hubo unos dispuestos a llegar hasta el otro lado, como Josué, como Caleb, como Moisés. Y estos tienen esta fe, ¿no? Solamente te pido que tú vayas conmigo. No sé qué es lo que se viene, pero que tú estés conmigo. Estos apóstoles sabían que Yeshua estaba con ellos. Y allí va a crecer un amor tan especial, al punto que Yeshua en Juan, ¿no?, se narra que él decía, no se preocupen, no estén tristes de que yo me vaya. No lloren, porque donde yo esté, ustedes van a estar. Donde ustedes estén, yo voy a estar. Entonces, lo único que ellos querían, lo único que ellos buscaban, lo único que ellos valoraban, era el estar delante de su maestro, hacer su voluntad. Así que él dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre. ¿Estamos dispuestos, somos capaces de ser aborrecidos por causa del nombre de nuestro maestro?
Pregúntense eso porque yo creo que siempre nos quejamos mucho, somos muy quejetas, todo nos lastima, todo nos duele, por todo lloramos, pero no estamos dispuestos a ser aborrecidos por causa de Él, a perder amistades, a perder nombres, títulos, no sé, a ser criticados, a ser juzgados, a ser incluso, ¿cómo se llama esto? Que se digan mentiras de uno y todo eso. Pues deberíamos meditarlo si es que de verdad hemos aprendido algo o solamente tenemos una fe sencillita de la cual no se hace mucho, ¿no? Busquemos la fe de estos apóstoles, hombres dignos de imitar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a uno de ellos les dice, y aunque ustedes hagan milagros, y aunque ustedes me sigan y vayan hasta los confines de la tierra, si hasta el final no se mantienen firmes, si ustedes apostatan, si ustedes se devuelven, si ustedes se regresan, pues no habrá mayor diferencia. Pero si se mantienen hasta el fin, serán salvos. Así que quizás no seamos los grandes apóstoles, quizás no hagamos milagros, quizás no hagamos mil cosas, pero sí hay grandes cosas que podemos imitar de ellos. Y es su determinación para sufrir la ofensa por causa del evangelio, por causa, ¿no? No es aquí hacernos las víctimas, no, es sufrir por causa de la predicación, del mensaje, sabiendo que Yeshua nos ha garantizado también a nosotros, por causa de Él, la vida. Por eso aquí se va a mencionar que si tú pierdes la vida en este mundo, pues la hallarás con Él, ¿no? Si tú pierdes la vida acá, la hallarás con Él. 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y le sigue diciendo, y además no solamente será acá, sino en todas las ciudades donde vayan los perseguirán. Y estarán recorriendo de ciudad en ciudad y en todas habrá persecución. No terminarán de recorrer todas antes de que venga el Hijo del Hombre. Y este pasaje es muy curioso porque es una señal de las profecías. Dice que ellos no terminarán de predicar a todo Israel sin que antes venga el Hijo del Hombre. Entonces, una señal más marcada acá. ¿Cuál es esta señal? Pues la misma que dice Yeshua en otro pasaje. ¿Cuándo vendrá el fin? Y este evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Aquí dice que no habrán terminado de recorrer todas las ciudades de Israel. Es decir, es necesario recorrer Israel. Hasta que Israel, todo Israel, que sabemos que está en el mundo, escuche este evangelio. ¿Cuál es el evangelio que deben oír? El del arrepentimiento, el de volver a la Torá, el de creer en el Mesías y volvernos hacia Él. Y entonces vendrá su venida. ¿Cuándo vendrá Él? Cuando tenga quienes clamen su nombre, quienes lo busquen. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, y le está diciéndoles, pues ustedes no saben lo que a mí se me viene, pues ustedes no tendrán algo mejor. Porque no son mejores que yo, no son mayores que yo. Así que les basta a ustedes llegar a lo que soy yo. ¿Y qué vivió Yeshua? Persecuciones, al casi lo lapidían en varias ocasiones, lo querían tirar por barrancos, se hablaba de él todo tipo de mentiras, fue acusado, fue azotado, fue crucificado, mejor dicho, le pasó de todo. Fue traicionado. Dice, pues ustedes no se crean mejores que yo, les va a pasar así y hasta peor. Y vea las muertes de los apóstoles, todos mueren de una forma muy, muy, muy fea, ¿no? Creo que el único que no es Juan, que hasta donde se él muere de viejo, pero igual eso no le restó. Él estuvo por mucho tiempo encarcelado en Patmos. Si no estoy mal, creo. Dime. Él murió viejo. Sí, él vuelve y cuando él regresa, eso lo narran los historiadores, que cuando él regresa a sus discípulos, a sus hermanos, él parecía medio loquito. Pues ya estaba muy viejo y él lo único que decía, ámense. Era todo lo que él decía.
Que no, que tú qué piensas de la venida del Mesías. Espérese, ámense ustedes nomás. Solamente ámense. Y todo lo que él decía después de que volvió de Patmos era, lo único que me importa es que ustedes se amen. Que ustedes se amen. Hay por ahí una narración, va a buscarla, es que no recuerdo, pues sí la escuché en algún momento y creo que está escrita en de algún historiador de lo que él decía después de haber regresado a Patmos, y era como un disco rayado sobre ámense, ámense, no importa el resto, ámense, ámense, ámense. Bueno, no digo que estuviera loco, pero digamos que entra en ese loop de un único mensaje, un único mensaje, y pues no creo que sea fácil vivir muchos años en una prisión de estas épocas. Y todo lo que él vivió en su mente pasó el apocalipsis, tuvo visiones, le pasó de todo. Si no estoy mal, creo que a él lo metieron en un caldero hirviendo. Si no estoy mal, creo que a él también lo tiraron a un barranco. Lo que pasa es que él no murió en esas dos ocasiones. Él le pasó muchas cosas también. Pero Yeshua, ¿qué dijo de él? Y recordemos que dijo Yeshua: y si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿qué? Es muy probable que muchos creían que Juan era inmortal, porque Yeshua había dicho que él, y si yo quiero, ¿qué? Y muchos pensaban que él no moriría, o que verían al Señor volver antes de él. Y en efecto, él muere después que todos. Bueno, así que él dice, pues a ustedes no les pasará mejor que esto. Así que, y aquí viene como, a pesar de que les ha dado un montón de malas noticias, les dice ahora, así que no teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no se haya de saber. Lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que han oído, proclámenlo desde las azoteas. Él dice, no teman, porque esto que les digo hoy es para que ustedes lo sepan, y lo proclamen, y lo digan, y lo hablen. Yo se los he dicho aquí, en lo secreto, en lo privado, por ustedes publíquenlo. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No tengan temor de los que lastiman. No tengan temor de los que te pueden incluso matar, ¿no? De los que te pueden matar por causa del reino. No tengan miedo. Más bien teman a aquel cuya ira es el mismo infierno. Pues la ira del Señor es... El concepto de infierno es la ira del Señor. Teme a eso. ¿Por qué has de pensar en esta...? Es que no sé si es que nos atoramos en esta vida, creo que es como algo muy innato, es un asunto de preservación, nos aferramos a la vida, pero ¿qué diferencia hay de 10? Siempre como que pienso en eso, ¿no? Hay gente que vive 120 años, he escuchado casos así, mucho tiempo, muchísimo tiempo, y hay gente que no alcanza a nacer y ya murió, o hay niños que mueren violentados, o no sé, o sea, hay todos los casos, mejor dicho, de esos 0 a 120 años, usted puede morir en cualquiera de esos momentos. ¿Cuál es la diferencia del que murió más temprano y el que murió más tarde? Pues la verdad, ambos pasaron al olvido. Ambos pasaron al olvido, tuvieron experiencias diferentes, pero que a nadie le importan. Porque no las viviste tú, las vivió él o ella. ¿Y cuál fue la diferencia? Pues uno sufrió más que entonces que el otro se rió más que el otro. Pero ¿eso de qué sirve? ¿A quién le importa? Todos murieron. Entonces, eso hace que sea vano entonces el paso en esta vida, como lo dice el libro de Eclesiastés, ¿no? ¿Qué sentido tiene el que mucho se afana, o el que mucho duerme, o el que mucho acumula, o el que mucho desperdicia? Todos mueren, el rico, el bueno, el malo, todos. Dice, pues, todo lo que pasa bajo el sol resulta vano. Por eso Yeshua dice, entonces no teman a eso, no acumulen riquezas acá. Todo esto es pasajero. Y Yeshua, los apóstoles, los profetas, todos nos concientizan, buscan concientizarnos a que no debemos aferrarnos tanto a esta vida. Eso es algo que la gente no quiere oír y se cataloga como de un mensaje incluso fanático o surreal, porque pues deme muestras de lo que está después de esto, ¿no? Incluso entonces engañoso. Pero he ahí la fe. Entonces, sin embargo, es más objetivo vivir una vida sabiendo que pronto morirás, de que tendrás que sufrir. Tiene más sentido, es más con los pies en la tierra, que hacerle pensar a la gente que esta vida está hecha para
para que alcances cosas que no podrás alcanzar. Entonces, en ese sentido, cuando no tienes claro si vivirás mañana, porque aquí, como hablamos esta mañana, de que dice aquí en las noticias que hay riesgo de tormenta tropical, una cosa aquí en el norte de Colombia, o sea, en la costa colombiana, pues literalmente puede pasar aquí un tsunami, un huracán, o allá en Bogotá puede haber un terremoto, o el volcán que dicen muchos que es Monserrate, le va a estrellar a todo el mundo allá. No mentiras, pero todos los días puede pasar cualquier cosa. Entonces eso se atoró tomándose una pastilla, la que justamente le servía para no morir rápido. O sea, a uno le pasa lo que sea, 1000 maneras de morir. Entonces, ¿qué le hace pensar a uno? Pues no te preocupes si tienes que morir. Preocúpate más bien de qué pasa entonces si el Señor te dice, yo no te conozco. Porque estoy seguro que si mueres a los 5 años de edad, o a los 70, o a los 120, lo próximo que hagas al abrir tus ojos, como lo va a hacer cuando Adán vuelva a abrir los ojos, verán exactamente lo mismo, y es al Señor delante de ti. Y para ambos, seas de 1000 años atrás o esta época, será un sueño largo. Estarás delante de Él y ¿qué va a pasar? Tendrás presente toda tu vida y Él también la tendrá presente. Entonces lo importante es, dice Yeshua, témele a eso más bien. Pero a esto, pues el uno se muere de gripa, el otro porque lo mataron por predicar el Evangelio. Pues este murió más dignamente, porque murió por una causa. Entonces, ese tipo de reflexiones, digo, que nadie se las dice a uno, se las dice a uno el mismo Yeshua. Y no las consideramos porque para nosotros es más provechoso estar pensando en nuestros negocios de acá, en nuestras cosas diarias, en nuestros afanes, en si tengo o no novias, y son cosas así necesarias y nos afligen, pero les dedicamos tanto tiempo que en efecto esa es nuestra vida. Y lo que es la vida, Yeshua, pues no hay tiempo para eso. Así dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? No está la promoción de 2 por 1. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, porque valéis vosotros más que muchos pajarillos. O sea, si los mismos pajaritos, que la gallina que tú te comes, Él le da vida. Si todo lo que menospreciamos muchas veces, Él tiene cuidado de eso, no valemos más que esas cosas. Así que a cualquiera, y aquí viene la resolución de esto y cómo termina Yeshua hablando aquí, y esto parece una advertencia incluso, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una advertencia durísima, porque está condicionando nuestro lugar delante del Padre a nuestra aceptación de Él. Pero no es una advertencia de tipo los amenazo, sino dijo aquí un poquito antes, nada va a quedar encubierto, les estoy declarando la verdad. Si ustedes no perseveran en este camino, si ustedes se cansan, si ustedes me olvidan, si ustedes no hacen esto por causa de mí, pues van a hacer que esto quede en vano, tampoco tendrán un lugar delante de mi Padre. Así que no piensen, 34, que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de su hombre. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto suena durísimo y es uno de los textos más criticados de Yeshua como maestro. Es uno de los textos que más dicen hoy en día, pues este no puede ser Mesías, este hombre es un violento, es un hombre que promueve la rebelión, es un hombre que promueve las divisiones, es un hombre que no va a favor de los 10 mandamientos, pues se dice honrarás a padre y madre. Eso es lo que se dice de este pasaje, pero es un texto totalmente sacado del lugar. Yeshua no está diciendo que nos volvamos a encontrar a nuestros padres, no está diciendo que traigamos espada, no está diciendo que seamos violentos, está advirtiendo de lo que pasará con aquellos que confiesan su nombre, no porque sean personas de disensión, sino porque el mensaje dado por Él es controversial. Es controversial. ¿Por qué?
Porque dice el texto de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estas palabras no tienen cabida en todo el mundo. Estas palabras no tienen cabida en todo el mundo y no son palabras de agresión. Las palabras de Yeshua al contrario son demasiado amorosas. Todo el tiempo te está diciendo, pues te golpearon, pues perdona. ¿A quién le ofende esto? Pues a muchos. Porque muchos tienen que decir al final de cuentas, pues yo gané. Pues se hizo la justicia que yo esperaba. Para muchos no conviene la justicia que Yeshua nos dice que se haga. Porque están acostumbrados a otra, pues que muera. Cuando su mensaje va en contra de la mayoría de formas de ver la vida, que era un tipo de vida retributiva, y Yeshua te dice, sé paciente, sé humilde, sé amoroso, sé compasivo, y te enseña un reino en el cual el cambio viene de adentro hacia afuera y no está basado en las apariencias de muchas formas de vida y tradiciones, pues a nadie le gustaba eso. Y el mayor golpe de la enseñanza de Yeshua obviamente era eso, el que él no iba de acuerdo a los otros maestros o a las otras doctrinas. Entonces realmente era un golpe a los egos de todo el mundo, a la arrogancia que hay detrás del poder. Y la gente, ustedes saben que la gente, muchos pues no tienen ni idea de lo que siquiera es la fe, solamente dicen tener fe, así que cualquiera que hable en nombre de Dios pues dice, pues yo soy creyente. Es decir, nadie real, o pocos más bien, se cuestionan realmente sus creencias, no saben si están en la fe o no, lo único que sienten es que tienen una creencia y viven y matan por causa de esa creencia, aunque no la conocen. Entonces la heredaron, sienten que eso es lo verdad y pues normal, yo creo que a todos nos ha pasado ese punto de preguntarnos qué tan cierto es lo que creemos y cuesta, duele y todo. Esta es una iglesia sana doctrina, esta es una iglesia del reino, esta es una creencia que uno dice, yo no creo que esté mal, es que duele pensar que uno se ha equivocado por tantos años. Y eso es, póngale ahí el título de el nombre de cualquier persona, su derecho a preguntárselo o a sentirse que está en la verdad es tan legítimo como el de uno. Esa persona, si desde niño fue criado a los pies de una Virgen María, es normal. Y tú no puedes pensar que pues por tan bobo no lo entiende. No es ningún bobo, es que no es fácil. No es fácil, exacto, pues tú crees en lo que has recibido por mucho tiempo. Lo que se necesita aquí es que discernimiento, un pensamiento crítico, ser más objetivo y por supuesto conocer, porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Si tú no conoces, no te instruyes, no aprendes qué es lo que ha dicho el Señor, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pero es que a nosotros nos han predicado, pero también falta que cómo entenderán si no hay quien quiera entender, porque dice el Señor, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen corazón y no entienden. Pues también el Señor nos ha entregado al mundo a endurecimiento. Pero bendito aquel que abre su corazón, sus oídos, sus ojos para entender. Yo pienso en ese sentido que cada quien tiene derecho a pensar y sentir como quiera, ¿no? De todas maneras, el Eterno nos dio el albedrío para determinar lo que queremos para nuestras vidas. Él dice, pero es que uno puede ver si es que ahí está claro, pero si Dios no le ha quitado la venda, si el Eterno no le ha permitido aclarar y ver realmente, porque la palabra dice que Él es el que quita la venda, Sí. que Él es el que aclara los pensamientos del No es hombre, del que quiera. sino el que organiza. Sí. Y yo no puedo pretender que porque yo creo en algo todo el mundo tiene que creer y hacer Sí. como yo digo, porque lo que yo digo es la verdad. ¿Quién me dice a mí que lo que yo estoy diciendo es la verdad? La Torah, la Escritura. Lo que pasa es que todos pensamos ya haber alcanzado, sí o no, o sea, tú hablas con cualquier congregación y todos pensamos, Teniendo que estar en la cosa, bendito. La Escritura está para todo el mundo, pero no todo el mundo la ve igual. Ujú. No todo el mundo la ve como un discernimiento. sí, No todo el mundo la es entiende complicado. con la misma objetividad que le entiendes tú, por ejemplo. o tienen mente abierta para recibir. Tú entiendes la Escritura como Dios te la está revelando, pero ¿qué tal que lo que tú entiendes, yo lo entiendo de esta manera? ¿Cómo me dices tú a mí que lo que yo estoy entendiendo no es así? Si estamos leyendo el mismo pasaje, tú lo estás entendiendo de una manera y yo de otra. Entonces, yo pienso que en ese sentido es muy respetable lo que tú piensas. Tú piensas así, yo no lo veo así, pero lo respeto. Y no me meto de pronto en un conflicto con las personas porque tú no haces lo que yo quiero que tú hagas, o porque tú no crees lo que quiero que yo crea, porque estamos viendo lo mismo, pero tú no lo ves igual. No, yo pienso que eso es muy, muy libre, ¿no? Yo pienso que el Eterno tampoco nos obliga.
en ese sentido, mi manera de ver, Sí. yo pienso que el Eterno no nos obliga a nada, nos dio un libre albedrío, y yo pienso que si tú tienes el Espíritu del Eterno, y yo tengo también el Espíritu del Eterno, hombre, ¿por qué tenemos dos pensamientos si tenemos un solo espíritu? Es como extraño, ¿no? Si se supone que el mismo espíritu tuyo del Eterno es el mismo mío, ¿por qué tenemos dos diferencias? Yo pienso que en el fondo solamente hay prioridades. Hay prioridades. ¿Qué darle tiempo? Que son muy El tiempo. Así, sí, que no tienen tanto enfrescamiento. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Es como cuando el carpintero, ¿no? Va a hacer una obra y tiene que lijar muy bien las partes, si no, no van a casar. Y cuando lo hace la fuerza se rompen. Eso es lo que pasa y nos pasa en general a todos los que pues estudiamos las escrituras. No siempre es el momento para que una persona entienda un asunto, o no necesariamente uno lo está entendiendo bien en su momento, pero sí sé que con el tiempo y con esa lijita que con el tiempo se da, las cosas casarán. El problema de uno es que uno se acelera a ¿cómo se llamaría? Como a juzgar, a menospreciar, yo qué sé. Pues cuestionar se puede. El problema es cuando yo, con mi cuestionamiento, busco es vencer, o ganar, o lastimar, etcétera, pasar por encima de otra persona. Ahí es donde no vale. Pero cuestionar sí es correcto, porque dice la escritura que tenemos que incluso, ¿cómo se llama? Debatirlo, discutirlo, siempre y cuando no sea por un asunto de contienda, que ahí es donde la embarramos muchas veces, que los asuntos es más como de demostrar que yo puedo tener más razón que el otro. Ahí es donde pues no aprovecha de nada, pues chévere. Creo que la palabra nunca será para contender, y además, cuando nos lleve a eso, estamos buscando la gloria. Son peleas, son orgullos. Se glorifica al Eterno, mejor Son orgullos. Sí, no está Ajá. discutiendo. Es querer decir, yo tengo más revelación, pero a veces pecamos de simplemente de una arrogancia que está lejana de quiero que mi hermano también entienda. Pero bueno, igual en eso también hay 1000 corazones, es decir, no necesariamente todo el mundo lo hace así, ni en toda situación. O sea, son 1000 cosas las que hay que ver ahí. Pero sí también es ser honestos y saber que no siempre la intención es la adecuada. Y no siempre yo puedo tener la razón. ¿Qué es necesario entonces para llegar a una correcta razón? Pues primero darle tiempo a las cosas, tiempo para aprender, para discernir, para disertar sobre los diferentes temas, escuchar diferentes opiniones y concluir. Siempre nos apresuramos a concluir rápido. Yo ya escuché una revelación de alguien y yo ya la tengo lista, yo también la tengo clara, pero pues ahí es donde la embarramos. Es ser, como dice Pablo, ¿no? Transformen la mente por medio de la renovación del entendimiento. La manera que nos permitimos renovar la manera en que entendemos, es decir, dejar de entender de la misma forma en que siempre entendemos, viene una transformación de la mente. Es decir, si tú ves a una persona muy encasillada, muy encerrada y dice, pues es que no lo entiende, pues dale tiempo a que renueve la forma en que piensa. Porque si toda la vida hemos pensado de una misma manera y tú le metes de una el tema de no sé, del Shabbat, la Torah, y pues espérate, tengámosle paciencia porque no es fácil. Y no pensemos que porque no lo está practicando ya, pues está lleno de pecado. Pues yo no lo entiendo así. La verdad es que hay un camino. El problema es, otra cosa es la obstinación, la rebelión. A menos de que no haya un fruto de eso, pues ahí sí la cosa pasa a otro nivel. De resto, pues tengamos la paciencia que también el Señor ha tenido con nosotros para transformar nuestra forma de pensar. Entonces, las divisiones nuestras no deberían ser por tu forma de pensar versus la mía. Deberían ser porque tú pues no apruebas a Yeshua, no apruebas la Torah, no apruebas nada, y yo sí. Esa sí es una gran diferencia, de la cual dice Yeshua, pues incluso nos matarán por eso. Pero si nos matamos por diferencias sobre la misma escritura, pues es muy triste. Esa es la división de la cual digo, hay personas en esta congregación que dicen, pues yo no soy de esta congregación, pero está todo el tiempo. Yo, pues es que eso no debería existir, eso no existe. Porque es que somos un pueblo, por más de que siempre estemos reunidos o no estemos siempre reunidos. ¿Qué nos hace un pueblo? Pues un mismo espíritu, ¿no? Yo
una sola fe, un solo Señor, un mismo bautismo. Y digo, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues el nombre de tu iglesia. Entonces, si lo que nos está haciendo diferentes no es la fe en el Señor, entonces, ¿qué es? Pues tristemente cosas de hombres, cosas que no tienen, obvio, tú te puedes congregar aquí o allá, es que eso no pasa nada. Yo pienso que lo más importante es saber que hay un Padre, que hay un Mesías y que hay una Torá a la cual toca obedecer. Que son por encima de todas las cosas. Concuerde con esas tres Se cosas, puede hacer todo. el resto se soluciona. Se puede edificar cuando coincidamos en eso, si no, pues ya es muy difícil, ¿no? Somos una familia. Pero sí, y hay muchas cosas que incluso de acuerdo a la Torah quizás no estemos haciendo bien. Pero ¿qué ha pasado? Con el estudio constante de todo esto, poco a poco uno dice, pues hace un año lo hacíamos así. Por eso, pues aquí por lo menos en esta pequeña congregación tratamos de ser muy precavidos y decir, pues yo lo entiendo así ahorita. Porque llega un momento en que uno sabe que puede cambiar. Cosas tan sencillas como, yo no sé, con prácticas, que es lo que mayormente uno como que modifica, ¿no? No sé, tema de purificaciones, el bautismo, cosas que uno como que cada vez lo enriquece más o lo entiende más y pues lo puede practicar de una manera diferente, pero que llegue a otra persona y te dice, es que es así, vienen los choques. Cuando no hay paciencia para enseñar, para transmitir o para que todos entendamos las cosas, ¿no? Esto es un proceso y es un camino de continuo aprendizaje. Entonces nosotros no podemos sentarnos y creer que ya estuvo dicho todo y que no hay nada. En las parachas vemos eso. Sí, eso se crece. Vemos más profundamente, entendemos de pronto cosas que no entendimos en el anterior y pues aprendemos, siempre aprendemos, esa es la palabra. Sí, total. Un Aprender. Y tener la mente abierta para eso. Sí, como decía por ahí, creo que era Hernando, tu hermano. Yo no sé si es una predicación de él, pero sí recuerdo esa predicación que él la enseñaba. Y es la gloria del vaciamiento, él le llamaba así. Y era lo glorioso de despojarse de todos los entendimientos que uno tiene para aprender cosas nuevas. Vaciarnos para poder ser llenos. Si no te vacías no puedes ser lleno. Bueno. Y este verso que es de oro, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Todo lo que ganemos en esta vida, por eso les decía, pues nos desgastamos tanto en el día a día que sobre lo que es la vida real no le dedicamos y por eso es que la perdemos. Tenemos que cambiar las prioridades. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Si tú recibes a un profeta, recompensa de profeta recibirás. ¿Qué recompensa de profeta? Lo que les decía. Un profeta cuando iba a una casa, a él se le ofrecía pues un reposo, comida y cosas así, pero él también te entregaba algo, que era una palabra de parte de Dios, un milagro, no sé, que es el caso que les mencioné de Elías. Ya tienes tu recompensa de profeta. Y así con cualquiera al que lo haces, pero con uno de los discípulos de Yeshua que no tienen ni dónde reposar su cabeza, ¿qué recompensa tendrás? Pues aquí dice que no quedarás sin recompensa, es decir, de parte del mismo Señor vendrá la recompensa. Cuando tú recibes a un enviado del Señor, es una atención que no solamente haces con esa persona, sino con el mismo Señor. De eso que tenemos que aprender, pues no menospreciar nunca a una persona que venga diciendo que es de parte de Dios. Obviamente, sopesando lo que dice, viendo si es realmente parte del Señor, y si lo es, tiene un gran mérito. Y cuando tú lo atiendes, aquí ya está hablándole, es de hecho a las personas que reciben, pues ya tienes un galardón, el Señor te compensará eso esa bendición o esa forma de haber actuado en favor de los que vienen de parte del Señor. Así que tengamos siempre presente, si te reciben a ti, vas con una palabra de verdad, es decir, no con tradiciones, no con ninguna cosa extraña, sino la verdad bíblica, y te reciben, es una casa bendita. Si no, tranquilo, aléjate de allí lentamente,
y ya el Señor pues hace todas las cosas. O sea, es decir, dejemos de tomarnos las cosas personales, simplemente aprendamos a decidir sobre cada cosa en esta vida, sobre lo que respecta al Evangelio, que ninguna cosa nos detenga de predicar. Así que esta es una de las razones, mis hermanos, sino la principal de por qué hacemos estos estudios y los publicamos por YouTube. Es un mandamiento de Yeshua, de sus discípulos, predicar. No soy un apóstol de Yeshua en el sentido estricto de un apóstol, pero quizás todos lo somos en el sentido de que hemos sido enviados a anunciar sus hechos. Así que, más allá, no quiero ponerme a hablar de los pseudoapóstoles y todo ese cuento, que eso es mucho. De pronto en otro momento hablaremos de eso. Por ahora, sí sé que si alguien de los que tú sigues, de los que escuchas, se llama apóstol, encuentra estas señales. Si no están, pues vanagloria hay en esa persona, o simplemente está en un sistema que lo tiene coaccionado a pensar cosas que no son bíblicas. Por lo tanto, hay engaño. Pero todos sí tenemos este deber, dice un pasaje: haced obra de evangelistas. Tenemos que andar, tenemos que hablar, tenemos que anunciar, esperando que el mundo conozca esto. Shalom para todos, gracias por habernos acompañado con este estudio de Mateo. Que el Señor los bendiga y que tengan todos un resto de día plácido. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo, para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la
correr.